Hola a todos. Soy Pascal Lotas de Neutrality Studies y hoy estoy hablando una vez más con el franco embajador Chas Freeman, quien entre muchos otros cargos sirvió como embajador de Estados Unidos en Arabia Saudita y más tarde se convirtió en subsecretario de Defensa en la década de 1990. También fue el principal intérprete de Richard Nixon durante su visita a China en 1972, lo que llevó a la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y China. Embajador Freeman, es un placer tenerlo de vuelta. Ambassador Freeman, great to have you back. Encantado de estar contigo, Pascal. Bueno, has estado hablando bastante últimamente en varios programas y ayudándonos a entender la situación de los asuntos actuales, especialmente de la política exterior de Estados Unidos. Y quería preguntarte primero sobre tu interpretación de este proceso de paz que parece estar ocurriendo entre Estados Unidos y Rusia. ¿Cómo lo interpretas? ¿Y crees que esta propuesta de alto el fuego que se planteó y que ahora se está discutiendo tiene serias posibilidades de éxito? Bueno, es muy difícil entender todo esto. Mi propia suposición es que el presidente Trump quiere un amplio acercamiento y compromiso con Rusia para reemplazar la hostilidad actual. El tema de Ucrania es un medio para ese fin, más que el fin de la guerra en Ucrania sea un fin en sí mismo. Al intentar diseñar esto, la administración estadounidense se ha enfrentado a una serie de dificultades. Obviamente, la demonización del señor Putin, la vilificación de Rusia y el consenso nacional, que ha visto una grave amenaza de Rusia para Europa y la OTAN, se interponen en el camino de cualquier política. Sin embargo, el señor Trump no parece estar muy inhibido por la opinión pública. Él es capaz de superarlo, y eso es algo bueno. Los obstáculos para cualquier negociación para poner fin a la guerra son bastante evidentes. El principal ha sido, de hecho, la negativa rotunda de Volodymyr Zelensky, el presidente, quizás no el presidente constitucional, pero el líder de Ucrania, a participar en cualquier tipo de negociación sobre cualquier tema. Y noto que, aunque a cambio de una reanudación del apoyo de inteligencia y material durante las conversaciones en Jeddah, justo después de que concluyeron, salió y reiteró que no negociaría ninguna cesión de territorio a Rusia. Así que no está claro cuán serio es sobre acordar una negociación con los rusos. El logro más importante de esas conversaciones en Jeddah, sin embargo, fue el acuerdo de Zelensky para negociar con los rusos. El alto el fuego fue algo incidental. En muchos sentidos, fue más un alto el fuego entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky que cualquier otra cosa. Fue una oferta de alto el fuego a Rusia, organizada a instancias de Estados Unidos. Pero creo que incluso aquellos en Estados Unidos que idearon esta propuesta se dieron cuenta de que tenía muy pocas posibilidades de realmente suceder. Y nos dirigimos al lado ruso. Los rusos han sido muy consistentes a lo largo de los años, manteniéndose firmes en las 3 demandas que hicieron en diciembre de 2021 para poner fin a esta guerra y lograr la paz en Europa. Esas 3 demandas son esencialmente protección para los hablantes de ruso en Ucrania, lo que Rusia ahora insiste en lograr a través del reconocimiento legal de su anexión de los 4 oblasts en el este de Ucrania, que son predominantemente de habla rusa, así como, por supuesto, Crimea, que también es predominantemente de habla rusa. Así que ese es un tema que sugiere que no puede haber progreso en las negociaciones si el señor Zelensky mantiene la posición que tiene ahora, que es que no hará concesiones territoriales. La segunda demanda para los rusos, la más importante en muchos aspectos, era que Ucrania volviera a la neutralidad en la que nació. Ucrania fue reconocida por Rusia en su independencia sobre la base de una disposición en su constitución y declaraciones de política que declaraban que permanecería neutral y no sería miembro de ningún bloque.
Por supuesto, desde entonces, Ucrania ha sido persuadida para solicitar la membresía en la OTAN, y esto se ha convertido en un tema de campaña importante para el señor Zelensky y los ucranianos, así como para algunos europeos que apoyan esta posición. Sin embargo, observo aquí que el señor Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, ahora admite abiertamente que la membresía de Ucrania en la OTAN ya no está sobre la mesa. Así que la neutralidad esencialmente significa en este contexto, y reconozco que estoy hablando con un experto en neutralidad, pero creo que en este caso significa que no haya fuerzas hostiles en territorio ucraniano dirigidas a Rusia. Los rusos inicialmente presentaron muchas demandas auxiliares sobre los niveles de tropas y armamento, y así sucesivamente, por parte de los ucranianos. Creo que todas esas cosas son negociables, pero la neutralidad no lo es. Así que, esencialmente, para unir estas dos cosas, Rusia ha estado exigiendo una versión del Tratado de Estado de Austria de 1955. Ese es un tratado que garantizaría la neutralidad de Ucrania y aseguraría que no se uniría a ningún bloque militar, pero también protegería a las minorías en Ucrania de acuerdo con las reglas de la CSCE, Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa, que establecen que las minorías deberían tener el derecho a la autonomía cultural y a usar su propio idioma para fines limitados, incluso en un estado donde el idioma oficial principal sea otro. Austria ha sido un buen ejemplo de esto. Austria ha sido neutral, es democrática, es próspera. Sus diversas minorías, italianos en el Tirol, eslovenos, húngaros y otros, han disfrutado de un reconocimiento ejemplar de su autonomía cultural y lingüística. Así que esto es esencialmente lo que los rusos están demandando. Sin embargo, hay una tercera demanda, que es mucho más compleja y que en este momento es muy polémica. Esa es la renegociación de la arquitectura de seguridad en Europa para crear un sistema en el que Rusia no siente una amenaza de la OTAN y la OTAN no siente una amenaza de Rusia. El problema aquí es volver a lo que dije antes sobre la opinión pública estadounidense, y eso es la exitosa demonización de Rusia y la exageración de la amenaza rusa. Esto parece haber sido completamente internalizado por la mayoría de los europeos. Así que ahora vemos una discusión entre los europeos, motivada por el miedo a la retirada estadounidense de Europa, el abandono de los europeos, o el acondicionamiento de los compromisos de defensa bajo la OTAN, que requiere que los europeos, después de 80 años de depender de Estados Unidos para mantener el orden en su continente, propongan algún tipo de orden propio y lo hagan, obviamente en cooperación con Rusia, porque Europa no puede tener un orden exitoso si excluye a Rusia y la trata como enemiga. Pero los europeos parecen estar todavía obsesionados con dividir Europa en esferas de influencia militar rivales. Y así, en lugar de hablar sobre arreglos políticos que podrían resolver el conflicto en Ucrania y llevar a un acuerdo sobre seguridad, estabilidad y paz amplias en Europa, todavía están hablando de algunas cosas que son francamente bastante ridículas, como los cascos azules en Ucrania, cuando no hay paz que mantener, y cuando los cascos azules vendrían de la OTAN, lo que significa que se violaría la misma razón por la que los rusos fueron a la guerra. Rusia fue a la guerra para mantener a la OTAN fuera de Ucrania. Así que esto es realmente una charla tonta, y la tontería se ve agravada por la declaración de personas como Rishi Sunak, el primer ministro del Reino Unido, quien dice, por supuesto, pondríamos tropas en el terreno en Ucrania, pero tendrían que estar respaldadas por Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos ha dejado muy claro que ya ha tenido suficiente de Ucrania. De todos modos, todo esto se basa en visiones delirantes de la realidad. Veo declaraciones que dicen que el señor Trump propone darle al señor Putin todo lo que quiere. Bueno, el señor Putin ya tiene los territorios en Ucrania,
Ya ha ganado la guerra para todos los efectos. Si la guerra continúa, tomará más de Ucrania. Y lo que el señor Trump está haciendo, me parece, es reconocer las realidades que la guerra ha producido. Y esas son desafortunadas. Han sido particularmente desafortunados para los ucranianos, que pueden haber perdido hasta 1 millón de hombres en las batallas, que han sido despoblados, desindustrializados, desdemocratizados, y que siguen siendo la sociedad más pobre y corrupta de Europa. Así que es cuando preguntas, ya sabes, para darle sentido a todo esto. Tiene múltiples partes. No es fácil darle sentido. Y no sabemos, además de esto, cuál es el nivel de habilidad de los diplomáticos estadounidenses involucrados. Sabemos que Sergei Lavrov y Ryabkov y otros del lado ruso son muy experimentados. Sabes, el señor Lavrov tiene 45 años de experiencia diplomática y lo demuestra cuando habla. Marco Rubio tiene 45 días de experiencia, así que no sabemos cuán factible podría ser un acuerdo, dada la naturaleza no probada de algunas de las personas que tendrían que negociarlo. En quien edad de RC, es mí, Bernard Twosberg-Justien. Stop here. That's a lot. I apologize for going on at such length. No, that is very useful, and you are touching. Eso es muy útil. Y estás tocando dos cosas más sobre las que quiero preguntar. Quiero decir, el nivel de habilidad es por supuesto uno. Hablé el otro día con Michael von der Schulenburg, quien solía ser un alto negociador de la ONU, y también estuvo íntimamente involucrado en el conflicto entre Irán e Irak. El alto el fuego y las negociaciones de paz a finales de años 80. Y su interpretación es que este enfoque hacia un alto el fuego está realmente muy bien hecho por ambas partes, Estados Unidos y Rusia, porque Estados Unidos logró ofrecer algo que potencialmente pueden implementar, porque Ucrania está ahora bajo un control mucho más estricto, y Rusia ahora está pidiendo el acuerdo de los detalles sobre cómo implementarlo. En su opinión, esta es una manera muy hábil de abordar el problema. Tal vez te pregunte sobre esto, pero luego la segunda cosa que me pregunto es si en tu experiencia, lo que el Reino Unido, Francia y los europeos están haciendo en este momento, hablando de tropas sobre el terreno, y también usando este lenguaje que se remonta a la Segunda Guerra de Irak, de la coalición de los dispuestos, no solo no es hábil, sino que potencialmente desempeña el papel de un saboteador en el proceso de intentar crear una condición bajo la cual la interferencia externa, incluso si no es una interferencia poderosa, podría en realidad detener el proceso tal como está. ¿Ves eso como un peligro? Bueno, eso realmente son dos preguntas. Permíteme comenzar con la segunda. Creo que los europeos no están en la mesa porque no tienen ninguna propuesta de paz. Así que ponerlos en la mesa sería disruptivo. No lograría nada. Necesitan presentar una propuesta de paz. Y con eso me refiero a un formato político, no a una perpetuación del conflicto militar y la confrontación. No sé si pueden hacer eso o no. En mi experiencia, los comités de, digamos, una docena de personas tienen mucha dificultad para llegar a conclusiones y mantenerlas. No son buenos para tomar decisiones. Cuando tienes 27 países, es aún más complicado. Las divisiones entre los europeos son muy evidentes. No hay consenso en absoluto. Y por lo tanto, han recurrido al mínimo común denominador, que es la continuación de las confrontaciones militares. Eso simplemente no los califica para nada. Pero esto me lleva al primer punto. Creo que de hecho uno tiene que analizar, debería retroceder. Antes de dejar a los europeos, diría que la confusión entre los europeos, la falta de consenso y más particularmente, la falta de cualquier tipo de propuesta diplomática, es la razón por la cual la administración Trump fue sabia al no intentar incluirlos y operar por encima de ellos directamente con los rusos en Riad. Esto tenía sentido, y creo que fue bien ejecutado. En segundo lugar, yendo al tema del proceso general, creo que no hemos analizado correctamente la respuesta rusa. Los rusos han aceptado la idea de un alto el fuego con, entre comillas, matices, fin de las comillas. Entiendo que esto es en realidad un chiste vulgar en ruso,
porque la palabra matiz suena algo así como el aparato genital masculino. Pero no hablo ruso, así que no me lo tomen al pie de la letra. Pero estos no son matices. These are not nuances, these are basic principles. Estos son principios básicos, y son, como los describí, los principios presentados como parte del ultimátum de diciembre de 2021. Son los principios consagrados en el borrador del tratado que se concluyó en Estambul a finales de marzo de 2022, unas semanas después de la invasión, por el cual Ucrania acordó la neutralidad y dejar de buscar la membresía en la OTAN. Creo que hubo un esfuerzo por restaurar los acuerdos de Minsk, que habrían permitido la autonomía de las áreas de habla rusa en Ucrania. No estoy tan seguro de eso porque hubo una guerra civil que duró 8 años, en la que murieron muchas personas. Creo que los rusos ahora han llegado a la firme conclusión de que la única protección para sus compatriotas de habla rusa en Ucrania es la soberanía separada, no bajo Ucrania, como habían acordado. La reacción del señor Putin fue en realidad muy hábil. Mr. Putin's reaction was actually very deft. He said, well, you've asked for a ceasefire. Dijo, bueno, has pedido un alto el fuego. Estoy de acuerdo en que debería haber un alto el fuego, pero debería ser parte de una paz y un proceso de paz. Así que trabajemos en el proceso de paz para poder llegar al alto el fuego. ¿Por qué hizo eso? Bueno, como digo, es hábil. No quiere que lo que le pasó a Zelensky en la oficina oval le pase a su relación con Donald Trump. No quiere cruzarse con Donald Trump. Entiende, volviendo a mi tesis original, que hay mucho en juego para Rusia, si Rusia puede normalizar las relaciones con Estados Unidos y perseguir, como se acordó en Riad, tanto la cooperación geopolítica como económica entre América y Rusia. Entonces, creo que el señor Putin tiene en mente el gran acuerdo que podría alcanzarse. Ucrania, tengo que decir, lamentablemente, nunca ha sido el tema central aquí. Ucrania fue considerada por Estados Unidos y la OTAN como una herramienta para, cito, debilitar y aislar a Rusia. Eso no ha funcionado. Fue considerada por el señor Putin como un síntoma, un ejemplo del costo de no tener una arquitectura de seguridad decente en Europa. Toda la propaganda que ha insistido en que el señor Putin quiere tomar toda Ucrania no tiene fundamento. De hecho, no ha habido tal afirmación por parte de los rusos. O la propaganda que dice que su intención es marchar a través de Ucrania hasta París, ya sabes, como hizo el zar después de derrotar a Napoleón. Sabes, ninguna de estas tesis es correcta. Y Europa esencialmente se ha permitido, como yo lo digo, inhalar su propia propaganda, embriagándose un poco con las mentiras que acompañan a una campaña de guerra de información tremendamente intensa. Europa está un poco en pánico ahora, porque, por un lado, Estados Unidos ya no se ve como confiable y se percibe que está pasando por encima de Europa y haciendo un trato con Rusia. Europa no está preparada para lidiar con estas circunstancias, porque desde 1945 se ha contentado con depender de Estados Unidos para mantener la paz y la estabilidad en el continente, y no ha ideado sus propios medios para hacerlo. Así que ahora tenemos todo tipo de cosas sucediendo entre los europeos. Los franceses están ofreciendo extender un paraguas de disuasión nuclear a toda Europa, involucrando a los alemanes. Los alemanes están hablando discretamente sobre su propia arma nuclear. Los británicos, habiendo llevado a cabo el Brexit, lo que reduce su influencia en Europa y en los Estados Unidos, están bastante preocupados por su dependencia de los Estados Unidos para su propia disuasión nuclear. Y la gente en Europa está diciendo todo tipo de cosas. Noté que Kaja Kallas, quien es la jefa del aparato de política exterior europea y abogada, demostró precisamente por qué los abogados son malos diplomáticos. Ella dijo, no podemos hablar con el señor Putin, es un criminal de guerra. Pero ya sabes, la diplomacia se trata de diálogo. Y no tienes que imaginar que la persona con la que estás dialogando sea ni santa, ni libre de pecado, ni de ninguna manera una personalidad deseable. Tienes que ser pragmático. Europa no está siendo pragmática.
Europe is not being pragmatic. I utterly agree. And maybe Estoy totalmente de acuerdo. Y tal vez mi última pregunta sobre este tema sea, para mí parece que los europeos están aprendiendo exactamente la lección equivocada y que están tan profundamente arraigados en esta mentalidad que ahora están llevando a cabo o comenzando a llevar a cabo políticas que van a ser extremadamente perjudiciales para ellos mismos, especialmente el rearme. Ahora, el rearme en Alemania está de moda nuevamente, y es posible otra vez. Esto para mí es altamente peligroso, especialmente si lo haces por la motivación de una amenaza inexistente, una amenaza imaginaria que tú mismo conjuras. Esto es una receta para el desastre. ¿También tienes ese temor, o lo ves de una diferente? No, I think that's very right. No, creo que eso es muy cierto. Entre otras cosas, toda esta charla, aunque creo que muchos rusos descuentan el potencial de que los europeos realmente logren mucho, sienta las bases para una confrontación militar continua en Europa. En lugar de una Europa unida y libre, como todos querían, incluidos los rusos, estamos viendo que este tipo de cosas conducen a la división militar perpetua de Europa. Más allá de eso, esto es enormemente costoso y una carga para economías que no están funcionando muy bien. Quiero decir, si miras las grandes economías del mundo, Estados Unidos está ahora en una situación muy extrañamente volátil, dadas las políticas erráticas de nuestro presidente. Alguien en el Financial Times escribió el otro día que si estás leyendo esta columna en cualquier día de la semana que termine en DAE, que por supuesto todos lo hacen, entonces el señor Trump ha impuesto aranceles, los ha revertido, ajustado o amenazado con ellos a alguien u otro. Los aliados y los enemigos son tratados de la misma manera. Y por supuesto, tenemos otras complicaciones como la absurda reclamación sobre Groenlandia y el acoso a Panamá. De todos modos, esta no es una política exterior ejemplar o amigable y es muy objetable para los europeos, comprensiblemente, sin mencionar a los latinoamericanos y otros. Pero si miras la economía china, está bien. Tiene un crecimiento más lento que antes. Y hay mucho regocijo por esto. Pero realmente ya sabes, está avanzando, y los europeos no. Europa está en horas bajas, con Alemania desindustrializándose como resultado de la eliminación de la energía rusa barata que había impulsado la economía alemana, y Francia en un estado de crisis con Argelia, lo cual no es bueno para Francia, y así sucesivamente. Así que este probablemente no es el momento para idear algún gran plan para un complejo militar industrial paneuropeo. Emisión de bonos paneuropeos para financiar la modernización y expansión de la defensa. ¿Y qué un ejército común? ¿Dónde está eso? Así que ya sabes, hay un problema que debe resolverse con los Estados Unidos, claramente. No, there is an issue to be worked out with the United States, clearly, and that is a readjustment of responsibilities within NATO. Y eso es un reajuste de responsabilidades dentro de la OTAN. El señor Trump, de manera muy mercenaria, en realidad está pidiendo eso cuando solicita contribuciones adicionales por parte de los europeos. Básicamente está diciendo lo que su secretario de Defensa dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Europa van a estar por su cuenta, saben, y estamos centrando nuestra atención en oponernos a China y estamos centrando nuestra atención en el Pacífico. Así que Europa tiene que adaptarse a esto y debería haber un acuerdo, debería haber un proceso de negociación. Esto no debería dejarse al azar. ¿Qué pasa con la OTAN? ¿Obtiene un comandante europeo? Creo que debería, pero eso no es algo fácil. Tal vez un último punto muy breve sobre esto, porque creo que es significativo. Hemos escuchado durante mucho tiempo de la OTAN que el camino de Ucrania hacia la OTAN es irreversible. Usan el término irreversible. Y ahora, hace unos días, Mark Rutte estaba sentado junto al presidente de Estados Unidos, incluso asintiendo cuando el presidente de Estados Unidos nos dijo que queríamos anexar Groenlandia, solo asintiendo y siendo conciliador. Y luego diciendo más tarde, como sí, no hay membresía a la OTAN para Ucrania. Quiero decir, el curso irreversible ahora ha sido revertido. ¿Es esto una sorpresa
¿O crees que esto envía algún tipo de señales también a los europeos para dejar claro, absolutamente claro, de qué se trata esta alianza militar? What this military alliance is about? Well, the Europeans shouldn't have had to have this reminder. Bueno, los europeos no deberían haber necesitado este recordatorio. Después de todo, la esencia de la OTAN es el artículo 5, que dice que un ataque a un miembro es un ataque a todos, y todos tienen la responsabilidad de responder. Pero la OTAN ha dejado muy claro que no está preparada para ir a la guerra con Rusia por Ucrania directamente. Todo lo que está preparada para hacer es llevar a cabo una guerra por delegación, que ha estado haciendo, no, por cierto, comenzando en febrero de 2022, sino comenzando justo después del golpe de 2014, cuando se inició un enorme esfuerzo para reentrenar, reequipar y reestructurar las Fuerzas Armadas ucranianas contra Rusia. De hecho, en vísperas del estallido de la guerra en febrero de 2022, las fuerzas ucranianas estaban preparadas para intentar invadir el Donbass, las llamadas repúblicas populares, y eliminarlas. Ese era su objetivo. Y si miras los informes de la época, verás un aumento enorme en las violaciones del llamado alto el fuego, casi todas del lado ucraniano. Así que ya sabes, debería haber sido obvio, era obvio para muchas personas, que Ucrania nunca iba a estar en la OTAN. Nada ha cambiado. Lo único que ha cambiado es un poquito de honestidad que se ha infiltrado en la retórica de la OTAN. Y eso es resultado del enfoque bastante brutal del señor Trump hacia todo esto. Y de nuevo, eso ha sido saludable, ha sido beneficioso en mi opinión. Y los europeos, ya sabes, están desconcertados, están confundidos, se están aferrando al viejo libreto. Ese fue el problema de Zelensky. Fue a la oficina oval y cantó la vieja canción. Rusia es malvada, Putin es un demonio, no puedes confiar en nada de lo que hacen los rusos. Y la audiencia se salió de la sala, o de hecho lo empujaron fuera de la habitación. Esa área ya no funciona. That area doesn't play anymore.